Esto sucederá en el capítulo 73 de la telenovela La luz de mi vida, que será transmitida por Caracol TV y nuestro canal Eli TV. Dila se acercó a Gans con un aire severo y le preguntó la razón de su mal humor, insinuando si era porque no había visto a Elif en todo el día. La niña, con un gesto silencioso, confirmó que así era, y cuando Dila quiso saber si le extrañaba, Gans lo admitió con claridad. Entonces, Dila le propuso llamarla por videollamada para animarla, idea que la pequeña aceptó sin dudar. De inmediato, Dila tomó su celular y marcó a Elif, quien contestó en cuanto vio el nombre en la pantalla. Apenas escuchó su voz, Dila comentó que Gans la extrañaba mucho y que por eso había contestado con tanta rapidez. Gans comenzó a saludar y conversar con Elif, pero Dila interrumpió bruscamente, arrebatando el teléfono para decir que organizaban una fiesta con todos sus compañeros del colegio. Aunque Elif trató de retomar el diálogo con la niña, Dila volvió a intervenir para anunciar que sería también una despedida, ya que Gans cambiaría de institución, noticia que dejó impactada a Elif. Al escuchar aquello, Elif reaccionó sorprendida y le pidió a Dila que no hiciera ese cambio escolar, pero la tensión se elevó cuando Gans, indignada, le quitó de golpe el teléfono y lo arrojó con fuerza al suelo. Elif, viendo lo ocurrido desde la pantalla, le pidió a la niña que no actuara de esa manera. Sin embargo, Dila se volteó con enojo y le reclamó por haber roto el celular, asegurándole que merecía un castigo. Con brusquedad, tomó a Gans y la llevó arrastrándola hasta el baño, señalando que ese lugar era más pequeño que su habitación y que ahí permanecería encerrada. La empujó adentro y cerró la puerta con llave, mientras la empleada intentaba detenerla sin éxito, pues Dila le ordenó no meterse en lo que no le correspondía. Desde dentro, Gans golpeó la puerta con desesperación, pero al comprobar que el pestillo la aseguraba, se resignó momentáneamente. En su encierro, la niña comenzó a explorar el baño tratando de distraerse. Se acercó al lavamanos, se lavó las manos y el rostro, como buscando calmarse. El tiempo pasaba y la puerta seguía cerrada, lo que aumentaba su sensación de angustia. Observó unas toallas apiladas en lo alto, pero sin mucho que hacer, terminó por acomodarse en el suelo. Estiró su pequeño cuerpo sobre el piso frío y se recostó, intentando descansar aunque fuera un poco. Mientras tanto, Elif le contaba a Fulia lo sucedido con el celular, admitiendo que no sabía si Gans lo había tirado intencionalmente, pero asegurando que la situación era insostenible, pues lo único que deseaba era verla. Fulia le dijo que, por ahora, no era posible, aunque Elif respondió con firmeza que al día siguiente iría a la fiesta que Dila planeaba. En paralelo, Dila presumía ante Feraye sobre la gran celebración que organizaba, hasta que la empleada mencionó que Gans seguía encerrada en el baño, lo que provocó la molestia de Feraye, quien la obligó a entregar la llave para liberar a la niña. Feraye subió deprisa las escaleras hasta el baño y, al abrir la puerta, se encontró con una imagen desoladora. Gans estaba tendida en el suelo, inmóvil, con la mirada apagada y el cuerpo sin fuerzas. Sin pensarlo, se acercó, la levantó con suavidad y le dijo que la llevaría a descansar a su cuarto. Pidió a la empleada que preparara sopa caliente y agua, pensando que eso le haría bien. La niña, como una muñeca de trapo sin resistencia, se dejó guiar hasta su habitación. Una vez allí, Feraye la sentó en la cama, le quitó los zapatos y, con dulzura, le preguntó cómo se sentía. Tomó el plato de sopa que le trajeron y trató de convencerla de comer, pero Gans negó en silencio. Con paciencia, Feraye insistió, animándola a probar aunque fueran unas cucharadas para reponerse. Poco a poco logró darle alimento, observando cada gesto de su rostro con atención. Mientras le daba de comer, Feraye aprovechó para preguntarle si quería mucho a Elif y a Firat, y Gans, con un leve movimiento de cabeza, afirmó que sí. Esa respuesta silenciosa conmovió a Feraye, quien le pidió que no se entristeciera tanto y que intentara pasarla bien mientras estuviera en su casa. Para distraerla un poco, le comentó si le gustaría que ella bajara también a la fiesta, a lo que la niña respondió con una expresión de duda. En otro lugar, Elif se encontraba cuidando de Firat, que dormía en un sillón. Lo cubrió con una manta, lo acarició con ternura y lo besó varias veces, recordando la bondad que él siempre había tenido con ella. Al ver una foto sobre la mesa, recordó el día que los tres compartieron junto al lago, memoria que reforzó su deseo de ver a Gans cuanto antes. Llegó el día de la fiesta en casa de Dila, donde los niños reían y jugaban, aunque Gans permanecía seria, con el deseo de estar con Elif. Dila apareció sonriente, repartiendo galletas y saludando a todos, mientras la algarabía llenaba la casa. En medio de la celebración, Mebes se acercó a Dila y le advirtió que la niña no estaba bien, pidiéndole que entendiera la situación y recordándole lo peligrosa que era esa mujer. Sin embargo, Dila la desestimó y le pidió que no arruinara un día tan especial. Poco después, Feraye bajó y preguntó a Mebes por qué no se iban a vivir con ella, pero esta rechazó la idea con firmeza. Mientras tanto, observando todo con cautela, Mebes se apartó discretamente del bullicio y comenzó a subir las escaleras hacia la habitación de Feraye, con la intención de encontrar aquello que Umbra le había pedido. Durante la fiesta, Gans permanecía apartada en un sillón, sin ganas de participar, mientras los demás niños corrían y reían. Dila, intentando animarlos, habló de los juguetes disponibles, pero no logró llamar la atención. De pronto,
apareció un payaso, que en realidad era Elif disfrazada. Los niños corrieron hacia ella, pidiéndole globos de colores y juegos. Entre risas y figuras hechas con globos, Elif se fijó en la pequeña, que seguía distante y callada. Entonces, se le acercó discretamente y le susurró si quería que le hiciera una estrella. Gans, al reconocer su voz, comprendió de inmediato que era Elif, aunque ésta le pidió guardar silencio y la tranquilizó con un guiño. La niña se levantó y aceptó jugar a las escondidas, siguiendo a la payasa hasta otra habitación. Allí, Elif encontró a Gans empacando ropa en un maletín, como si quisiera huir. La abrazó con fuerza, diciéndole cuánto la había extrañado, y le preguntó cómo estaba. Gans respondió que bien, y Elif le dijo que se veía muy bonita. Sin embargo, con un tono serio, le explicó que no podían irse aún, que lo mejor era que disfrutara de la fiesta y esperara, prometiéndole que volvería por ella y que esa promesa era verdadera. Aún así, la niña mantuvo un gesto triste, sin sonreír, hasta que Elif la animó a hacerlo, abrazándola de nuevo. Mientras tanto, Dila recorría la casa buscándolas, sin saber dónde estaban, hasta que preguntó a Mebe si había visto al payaso y a la niña, a lo que ella contestó con calma que no. Poco después, ambas bajaron juntas, Elif aún disfrazada y Gans de su mano. Dila las vio y, con una sonrisa tensa, comenzó a despedir a los niños. Pero pronto notó que el payaso llevaba una manilla igual a la de Elif. Al descubrirla, estalló en gritos acusándola de colarse en su casa. Furiosa, le dijo que le pondría una orden de alejamiento y que le haría la vida imposible si intentaba acercarse a Gans. Elif le pidió que bajara la voz para no asustar a los niños, y Feraye intervino para calmar la situación, aunque Dila la calló con brusquedad. Finalmente, Feraye invitó a Elif a salir para despedirse con calma. Antes de irse, Elif le recordó a Gans su promesa, pero en ese instante Dila, dominada por la rabia, le rompió la manilla a la niña, dejándola paralizada. Más tarde, Feraye le confesó a Elif que estaba conmovida por todo lo que hacía por Gans. Con cierto resentimiento, dijo que lo suyo no era por Elif sino únicamente por la niña, y adelantó que al día siguiente la llevaría a la finca, donde podrían encontrarse de nuevo. En el invernadero, Una continuaba arrancando los pétalos de su flor morada para preparar la bebida, cuando Serín llegó acompañado de Jasmine. Después de pedirle a la enfermera que se retirara, él le dijo a Una que había notado que solía encerrarse allí cada día. Ella admitió que lo hacía porque era el único lugar donde podía olvidar lo malo. Cuando quiso saber a qué había ido, Serín confesó que quería hablar de las acciones. Una, firme, le contestó que jamás se las entregaría y volvió a concentrarse en su flor, mientras él la miraba con seriedad. Más tarde, Feraye llamó a Jasmine, reprochándole que no la informaba de lo que ocurría en esa casa, y advirtiéndole que, si seguía con excusas, tendría que buscar un empleo. La enfermera, tras colgar la llamada, quedó visiblemente angustiada. En otro momento, Elif estaba con Firat, quien le advirtió que no confiaba en aquella mujer. Ella coincidió con él, pero aseguró que haría lo necesario para estar cerca de la niña. Firat prometió hablar con la seguridad de la finca para que vigilaran y pidió a Elif que fuera cuidadosa, recordándole que todo pasaría y llegaría un tiempo mejor. Mientras tanto, Jasmine lloraba en su cuarto cuando Serín entró y le preguntó qué le ocurría. Ella intentó negarlo, pero terminó confesando que su hija sufría hipertensión pulmonar, una enfermedad grave. El hombre quedó sorprendido y le ofreció ayuda, aunque Jasmine agradeció el gesto y dijo que no podía hacer nada. En paralelo, Fulia recibió una llamada y se marchó a la cafetería, sin saber que Enre la vigilaba desde la esquina, esperando ese momento para visitar a Gulunser con un obsequio y palabras halagadoras. Más tarde, Enre insistió en que hacían buen equipo, pero se molestó cuando apareció la amiga de Gulunser, quien explicó que pasaba mucho tiempo con ella desde la muerte de su esposo. Él, incómodo, reclamó que no podían estar solos, mientras Gulunser se reía de su actitud. Por otro lado, Feraye preparaba a Gans para llevarla a ver a Elif, y la niña, feliz, se colocó su gorro antes de salir de la mano de ella. Firat, al despedirse de Elif en el desayuno, le pidió que se cuidara y le avisara si pasaba algo. Más tarde, Una cenaba con Serín, quien le preguntó otra vez por qué no le daba las acciones. Ella, con frialdad, respondió que serían para Firat, nunca para él, pues lo consideraba responsable de la muerte de su madre. Finalmente, Elif llegó a la finca y se reencontró con Gans, abrazándola con fuerza y llevándola a ver a Estrella mientras Feraye se marchaba a la cafetería. Una avanzaba con paso decidido hacia la oficina, dispuesta a hablar con Firat frente a frente.
Sude, que observaba desde un rincón, se sorprendió al verla allí y enseguida despertó en ella una fuerte curiosidad. Justo en ese momento Firat salía del lugar, y al encontrarse con su madre le preguntó qué hacía allí. Una le respondió que tenía algo muy importante que decirle, aunque él, con prisa, le comentó que debía ir a la finca cuanto antes. Ella insistió con firmeza en que no podía marcharse sin escucharla, porque lo que traía entre manos era urgente. Sude, intrigada, afinó el oído para no perder detalle de aquella conversación. Finalmente, Firat le pidió que hablara sin rodeos, y fue entonces cuando Umra le confesó que estaba recibiendo amenazas para entregar el 15% de sus acciones. Firat quedó desconcertado, preguntándole bajo qué motivo o qué tipo de presión estaban ejerciendo sobre ella. Umra, bajando un poco la voz, reveló que habían sacado a su madre de la residencia donde vivía y la habían llevado al mismo lugar donde, tiempo atrás, la madre de Umra se había quitado la vida. Esa confesión lo dejó sin palabras, incapaz de reaccionar de inmediato. Umra añadió que, de alguna manera, le estaban señalando a ella como responsable de aquella tragedia. Al oír esto, Sude recordó cuando Feraye había insinuado que Umra era culpable de lo que estaba ocurriendo y también aquella llamada en la que, evasiva, le dijo que quizá su madre había ido al sitio donde murió su padre. Esos recuerdos resonaban en su cabeza mientras trataba de unir cada pieza de lo que acababa de escuchar. En medio de esa tensión, vio cómo Feraye salía corriendo, desesperada por encontrar a su madre. Con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, llegó hasta aquel lugar apartado y sombrío al que habían llevado a la mujer. El sitio era solitario, abandonado y con un aire inquietante, pero Feraye no pensó en nada más que en alcanzarla. Subió las escaleras con pasos apresurados, se acercó a su madre y, con voz temblorosa, le pidió que la perdonara, asegurándole que todo estaría bien. Sude, sin apartar la mirada, sacó su teléfono y comenzó a grabar cada instante de la escena. Fue entonces cuando notó algo extraño. En lugar de intervenir para ayudar, Feraye empezó a retroceder poco a poco, como si decidiera dejar que todo continuara. En ese instante, la madre de Feraye se levantó lentamente de la silla, con un gesto firme y perturbador. La mujer caminó hacia el lago con paso firme, sin mirar atrás y transmitiendo un silencio que estremecía el ambiente. Al llegar al borde, se subió con cuidado y quedó frente al agua. Sude, al comprender lo que estaba a punto de pasar, comenzó a gritar desesperada, pidiéndole una y otra vez que no lo hiciera, que se detuviera. Pero sus ruegos fueron en vano, la mujer no escuchó nada y, sin dudar, se lanzó al lago. Sude quedó paralizada, incapaz de reaccionar, grabando en su mente cada detalle de lo ocurrido como una herida imborrable. Mientras tanto, en otro lugar, Firat recibía la noticia y explotaba en cólera, enfrentando a su madre con una furia desbordada. Con voz cortante y mirada llena de decepción, Firat le reclamó cómo había podido atreverse a algo semejante. Le gritó que ya no la reconocía, que había destruido la vida de su hermana y que siempre había sabido que era capaz de dañar a otros en los negocios, pero jamás imaginó que se atrevería con una anciana inocente. Su rabia aumentaba con cada palabra, reprochándole cómo había podido llevarla precisamente a un lago, como si aquello pudiera justificarse. Finalmente, incapaz de contenerse más, le ordenó que saliera de su oficina. Umra, suplicante, le pidió que no la echara, pero él repitió a gritos que se marchara de inmediato. Ella, sin alternativa, se levantó y salió, mientras Firat, rojo de ira, lanzaba los papeles del escritorio al suelo antes de tomar el teléfono con manos temblorosas. En la finca, la pequeña Gans paseaba feliz mirando los caballos, disfrutando de cada detalle. Elif y Firaye la observaban desde cierta distancia, cuando esta última comentó que Elif era muy afortunada por tener una niña tan hermosa y tierna. Elif apenas pudo responder con una sonrisa tímida, pero su tranquilidad se interrumpió cuando recibió una llamada de Firat. Con voz seria, él le advirtió que tuviera cuidado, pues Umra había estado con él y le confesó algo grave. Ella fue quien llevó a su madre al lugar para que intentara quitarse la vida. Elif, conmovida por la tensión en su voz, intentó calmarlo asegurándole que estaría bien, aunque su rostro dejó entrever la preocupación. Más tarde, Firaye llegó con Gans a casa, y la niña sonreía radiante mientras Elif, en contraste, parecía perdida en sus pensamientos. Abrazó con fuerza a su hija, prometiéndole que pronto estarían juntas otra vez. Cuando Firaye se disponía a marcharse con la niña, Elif la detuvo de repente, incapaz de contenerse. Con gesto desesperado, tomó a Gans entre sus brazos y le dijo que no podía dejarla con ella.
con voz firme, le confesó que había visto el video que le enviaron y, frente a la mirada confundida de la niña, lanzó la acusación, cuestionándole a Firaye por qué había matado a su madre. Inmediatamente el ambiente quedó suspendido en un silencio y cargado de mucha tensión. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.